el libro a los Romanos, el capítulo número 11, y vamos a leer desde el versículo 27 al 36. Dice el versículo 27, y este es mi pacto con ellos, cuando quitare sus pecados. Así que cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Mas cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. Porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos. Así también estos ahora no han creído, para que por la misericordia para con vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios encerró a todos en incredulidad, para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dijo a él primero para que le... ¿Cómo? Perdón. ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Porque de él y por él y en él son todas las cosas. A él sea gloria por los siglos. Amén. Hasta aquí la lectura en este libro que hemos leído, estos pasajes. Contrario a lo que muchas veces hago, voy a tratar de ser rápido en cuanto a que voy a leer bastante de lo que he escrito para poder entonces así no demorarme tanto. Estamos hablando del pueblo de Israel y consideraba la necesidad, que tal vez a algunos les parece que no es, bueno, un tema apropiado para la oración, pero sí es un tema que tenemos que conocer perfectamente, dado los tiempos en que está viviendo Israel y todos los comentarios que nos pueden llegar de distintos medios, de distintas personas con respecto a la nación de Israel, del sionismo de hoy, de lo que es Israel. Lo que nosotros enseñamos desde aquí es lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a la nación de Israel. Eso es lo que nosotros debemos sujetarnos y creer y esperar, conforme a lo que dice la palabra de Dios, más allá de todo lo que la nación de Israel hoy día puede llegar a estar haciendo. Consideraba sencillamente, antes de comenzar directamente con este tema, lo que pasó durante el tiempo de los jueces, cuando hacía cada uno lo recto delante de sus ojos, lo mal que anduvo el pueblo de Israel. Y a pesar de todo eso, y de que uno podría condenar humanamente esas cosas, sin embargo, Dios se ocupó en su tiempo y en su forma de atender y corregir y castigar a su pueblo. Por lo cual, todo juicio que tenga que ver con la nación de Israel no nos corresponde a nosotros, ni aún predicarlo, ni enseñarlo, ni inclinarnos a un lado, sino sencillamente aplicar lo que dice la palabra de Dios y lo que el apóstol Pablo enseña y revela a través de la guía del Espíritu Santo. Especialmente para los que tal vez no están tan seguros y uno escucha aún predicadores hablando mal del pueblo de Israel y condenándolos antibíblicamente. Más allá de que puedan parecer grandes doctores de la ley y de la escritura, no obstante, cuando se apartan de lo que está escrito y revelado para Israel, bueno, pueden decir verdad en el sentido de la violencia y de las cosas que están haciendo. Pero no obstante, no quita lo que aquí acabamos de leer, porque dice acá, en lo que hemos leído, porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación
de Dios. Eso lo aplicamos muchas veces a muchas cosas, pero en este caso, el contexto general de estos 3 capítulos que venimos viendo, desde el capítulo número 9, 10 y 11, tiene que ver con la nación de Israel y el trato particular de Dios con esta nación, aunque la nación de Israel tenga un trato de su manera o de su forma de ser con las demás naciones del mundo. La restauración de la nación de Israel es un tema de profecía. O sea, tenemos que ajustarnos a lo que está escrito en las profecías. Y la realidad es que Israel será restaurado, el reino de Israel un día también sobre la tierra. No como iglesia, sino como reino. Va a ser el reino de Israel cuando el Señor reine sobre ellos. En Hechos, yo se los voy a leer, así lo hacemos un poquito más rápido. En Hechos capítulo 1, verso 6, se le preguntaba al Señor. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? La respuesta, recuerdan, que fue del Señor, diciéndoles, no toca a vosotros saber las sazones o el tiempo que el Padre puso en su sola potestad. En Hechos 15, del 15 al 17, se nos dice esto, y en esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y restauraré la habitación de David, que está caída, y repararé sus ruinas y la volveré a levantar. Por eso decíamos bien al principio, es un tema de profecía. Más allá de cualquier predicación que uno pueda hacer, es ajustarnos a lo que está escrito. Hay quienes se ocupan de estudiar las naciones, la relación de las naciones, los movimientos políticos, militares. Acá dice esto, y esto es lo que nosotros debemos creer. Todo lo demás, muchas veces, lamentablemente, en vez de ayudarnos como cristianos, sencillamente nos llena de un conocimiento que hasta puede llegar a ser equivocado, porque no toca a nosotros saber el tiempo o las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. Hay señales, sí, pero nosotros tenemos que fijarnos en lo que dice la profecía. Y en el versículo 17 del mismo capítulo, de Hechos 15, dice, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es llamado mi nombre, dice el Señor, que hace todas las cosas. Esta profecía está tomada del libro de Amós, el capítulo 9, los versículos 11 y 12, que nos dicen, en aquel día yo levantaré el tabernáculo de David, caído, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y edificarélo como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es llamado mi nombre, posean el resto de Idumea, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Todos los judíos que vivan cuando se produzca la segunda venida del Señor en gloria y se asiente sobre el monte de Sión, recuerden ustedes que habrá una conversión que normalmente se la llama generalizada, pero serán los que vivan, los que sobrevivan a todas aquellas cosas. Por eso dice pasada estas cosas, dice la profecía, ¿no? Cuando pase toda la tribulación y la gran tribulación, los que queden, entonces esto se cumplirá esta profecía. Serán salvos cuando Cristo el libertador salga de Sión. Eso dice en el verso 26 del capítulo 11 que hemos leído de Romanos. Pablo lo dice de esta manera. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. En el verso 27 nos dice Pablo, este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. Me llama la atención porque si bien es un castellano antiguo, está bien aplicado porque habla de una forma antigua, pero que habla de un tiempo verbal futuro. ¿Por qué? Porque no tiene tilde. No es una conjugación moderna. Ahora le ponen tilde a todo, ¿no? Esta no tiene tilde. Si ustedes fijan, yo inclusive busqué otras versiones fieles, ¿no? Y no tienen tilde. Y no tiene tilde, entonces, bueno,
es para ese tiempo. Ahí recién el Señor quitará sus pecados. Será una obra futura. No quiere decir que es actual, sino cuando haya en ellos una semilla de verdadera conversión. Esto lo dijo el profeta Isaías, lo que dice Pablo, de esta manera que le acabo de leer recién. Isaías en el capítulo 59, versos 20 y 21, nos dice, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tu simiente, ni de la boca de la simiente de tu simiente, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Esto lo dice Isaías. Luego, en el nuevo pacto, con la Israel convertida, es lo que asegura el apóstol Pablo cuando dice en forma más abreviada, este es mi pacto con ellos, cuando quitare sus pecados. Y de esta manera, en Isaías 27:9, lo dice nuevamente Isaías, de esta manera pues será purgada la iniquidad de Jacob. Y este será todo el fruto, la remoción de sus pecados. También se cita en Jeremías, el capítulo 31, desde el versículo 31 al 37, es un precioso pasaje conocido, pero que habla directamente de ese momento. Si después ustedes quieren, leanlo completo, es hermoso el pasaje de las promesas de Dios que son sin arrepentimiento, ¿no? Y dice una de sus partes, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, que hice con sus padres, que ellos invalidaron mi pacto. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Continúa el pasaje, después léanlo, es hermoso, toda la obra de Dios que hará en este pueblo después de todas estas cosas. También en el mismo pasaje el apóstol Pablo lo vuelve a repetir en el libro de Hebreos, el capítulo 8, verso 8, porque dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré con la casa de Israel y para la casa de Judá un nuevo pacto. En Hebreos 10, 16 y 17 vuelve a repetir, y este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. La restauración de la nación responde al plan divino. Lo revela el versículo 28 que hemos leído. Y al principio divino, lo cual es sin arrepentimiento, en las mercedes y la vocación de Dios. En la 29, si bien en lo que leemos en el versículo 29 de Romanos 11, podemos sintetizarlo diciendo que si bien temporariamente se muestra hostil al Evangelio, y muy hostil, por supuesto, la elección de Israel como nación es irrevocable. ¿Irrevocable qué quiere decir? Que no se cambia. Dios no ha cambiado de parecer por lo que hace a los pactos y promesas relativos a la nación. La restauración de su pueblo constituirá el cumplimiento de los propósitos de Dios. Todo eso se revela desde el versículo 30 al 32. Y del 33 al 36, todo esto redundará en la gloria de Dios. Toda esta maravilla, bueno, es, como decíamos bien al principio, todo el trato de la certidumbre, de la restauración de la nación de Israel, es un tema de cumplimiento de las profecías divinas. Y lo que está escrito de Cristo, cumplimiento tenía. Y lo que está escrito de Israel, que Dios reveló, bien podemos afirmar, ¿qué cosa? ¿Qué cumplimiento tiene?
porque sin arrepentimientos es la vocación y las mercedes de Dios. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos. Vamos entonces ahora